Es tradición en Venezuela que el domingo de resurrección se haga un ritual, una especie de ritual popular, que es la quema de Judas. El domingo de resurrección, en los sectores populares, en las comunidades, se disfraza, se hace un muñeco con el cual se representa a un personaje que durante el año se haya ganado el rol o el premio al traidor del año. Y se le pega candela porque se hace lo que se llama la quema de Judas. Eso es una tradición venezolana. El domingo de resurrección también se juega, se echa coco, que llama. O sea, agarras un coco seco a ver cuál de los dos cocos se parte y todo. Tú recoges esos cocos y haces arroz con coco, haces majarete, haces conserva de coco, etc. Pero aquí no vamos a echar coco. Aquí le vamos a echar coco al chavismo. ¿Quién es el traidor dentro del chavismo? Si de verdad el venezolano entendió lo que ocurrió, la figura que pasaría a ser incinerada como Judas este domingo debería ser la presirvienta. La presirvienta se ganó el rol de Judas. Quizás haríamos un muñeco con dos cabezas, la cabeza de la presirvienta y la cabeza de su hermano, de la cual ella es la versión Terian. La palabra traición está sobrevolando por encima de las cabezas del chavismo, como sobrevolaron aquellos helicópteros que se llevaron a Nicolás Mamaduro el 3 de enero. Y hoy, domingo de resurrección, tenemos que preguntarnos, ¿de qué habla el chavismo cuando habla de traición? ¿Quién va a disparar la primera bala? ¿Quién va a lanzar la primera piedra? ¿Quién va a reventarle la vidriera a la presirvienta, traidora consuetudinaria, mostrada como tal ante el mundo y que cada vez se le hace más difícil mostrar su lado leal frente a la entrega controlada de Nicolás Maduro y Silvia Flores? Recibe a los gringos que le piden audiencia, es que está claudicando. Colocar autoridades a su gusto. Damos la fuerza para resistir todas estas traiciones. Traiciones. Claudicaciones, tutelajes. ¿Es Delcy Rodríguez la Judas de este año? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. No lo vas a ver salir. Lo que pasa es que eres porfiado. Tú ves a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses comiendo mierda y te antojaste. Entonces tú quieres votar por un socialista en tu país. Bueno, échale bola de los entradas para que tú veas que va a llegar el momento en que solamente quedará de ellos el recuerdo. Porque ni una foto, ni una fotografía será lo que te quedará. Un dibujito como este. Eso es lo que te va a quedar. De verdad, gracias por estar de vuelta a tu canal favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden, tu programa favorito. Ya tú sabes lo que toca en este momento, ¿verdad? Ya tú sabes lo que toca en este momento. Como tú sabes lo que toca en este momento, ya tú pusiste pausa, ya tú fuiste y ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? ¿Qué tenías que hacer? Darle like al video. Ya le diste like al video. Fíjate que hay una gente que entonces se pone a escribirme para decirme que ellos ven este programa y entonces yo no los nombro, sino que lo que hago es mencionarlos. Ahí está. Mira, saludos a Hilda en Maracay, que escucha el programa todos los días mientras está cosiendo. Bueno, saludos ahí. Pero fíjate, aquí hay a unos pajaritos a los cuales yo tengo que saludar, porque entonces lleva 2 meses aquí quejándose. Son 2 pajaritos que están en Santiago de Chile. Ellos como que son muy amiguitos. Ay, ¿qué pasó, sobrino? Están manejando montacargas allá en Santiago. Adrián y Sebastián. Tienen 2 meses diciéndome Adrián y Sebastián. Ellos están juntos para todas partes, ¿vale? Pero bueno, Adrián y Sebastián. Bueno, el amor es así, amigo. No importa el chalequeo, lo que importa es el amor.
Saludos a Adrián y Sebastián. Sigan ahí trabajando y cuidado con ese montacarga. ¿Quién monta a quién? Cuidado. Gracias por estar de vuelta. Y seguimos. El chavismo se va a ver confrontado tarde o temprano con la realidad. Y la realidad es que han tenido que entregar a Nicolás Maduro para salvarse. Es imposible hablar de politiquería sin hablar de traiciones. Yo he dicho en más de una ocasión, todos jala bolas es traidor. El que más jala bola, ese es el primero que traiciona. Y eso no lo ha visto. Por eso es que yo me siento tan bien y tan recuperado después de haberme ido de la politiquería, del activismo político. Porque de la política la sigo analizando y la sigo revisando. Pero del activismo político yo creo que viví los peores momentos de mi vida, los viví yo en la política. El activismo politiquero a mí me causó muchísimo daño a nivel personal, a nivel profesional. Detuve planes, detuve proyectos, estudios, tantas cosas que pude hacer por estar metido en esa vaina. Además de eso, ese ambiente politiquero es tan radioactivo que entonces tú tienes que comportarte a la altura de lo que te exige el entorno y el ambiente. Es decir, ser también una persona radiactiva, tóxica, violenta, para poder medio defenderte y poder medio aguantar las cosas. Y eso de alguna manera a mí, mira, no es algo que me parezca bueno. La politiquería, y además de eso, la gente dice, no, bueno, es que la política es así. Como si normalizando el hecho de que todo tiene que ser malo, tóxico, negativo, zancadillas, traiciones, engaños, embustes, decir una cosa hoy y mañana aliarte con el que criticaste. No, bueno, porque la política es así. Yo no puedo ser así. Por eso es que yo ya no estoy en el activismo político. ¿Cómo? Bueno, otros sí están. El crimen no paga, decía Santos Suárez, ¿no? José Campos Suárez. Pero aquí, en esto de que el crimen no paga, existe otra situación. Es que en las asociaciones, en las organizaciones criminales, la traición, la persecución, el crimen, la obsecuencia previa a la puñalada por la espalda, es algo que forma parte de estas organizaciones. Vamos a ponernos a revisar todo lo que se construye alrededor del chavismo. ¿Qué es el chavismo sino una gran traición contra la República? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de que el chavismo surge en los cuarteles. El chavismo surge dentro de los cuarteles en los cuales Hugo Chávez y ese atajo de criminales que lo acompañaron en esa asquerosa situación vivida desde los años 80 del siglo XX, en una conjura para constituir una logia militar con la cual se iban a infiltrar en los cuarteles para organizar un golpe de Estado contra la democracia. Es decir, unos tipos que lograron estudiar gratuitamente gracias a la democracia, que lograron entrar a la academia militar, obtener las armas de la República jurando lealtad al sistema que los venezolanos habían decidido otorgarse para su desarrollo como sociedad. Con eso, esos tipos, con esa acción, se coronan como traidores. Se aprovecharon de un sistema al cual querían derribar. El chavismo no es otra cosa que una traición organizada, disfrazada de política. Unos militares que usaron las armas de la República para acabar con la República, que utilizaron las armas de la República para dispararle al pueblo al cual tenían que defender. Unos militares que se metieron a narcotraficantes, a ladrones y a traficantes de cuanta barbaridad podían. Unidos a unos politiqueros que les hicieron el coro y que se montaron en la misma dinámica de la destrucción de la democracia. Estamos hablando de unos traidores. Estamos hablando de que el chavismo es una traición organizada. Fíjate que Delcy y Jorge y Delcy tanto montan, hablan de que su acción política y la revolución es una venganza. Para ellos, lo requerido es vengar la muerte de su papá. Y entonces aquí entramos en algo también importante. La muerte, el asesinato, la caída de Jorge Rodríguez, padre, se debió a ¿qué? A una traición denunciada por uno de los sobrevivientes de su captura, David Nieves. David Nieves cuenta
que al momento en que fue capturado junto a Jorge Rodríguez y junto a otro combatiente de la Liga Socialista llamado Iván Padilla Bravo, dejaron preso a Jorge Rodríguez, dejaron preso a David Nieves y soltaron a Iván Padilla Bravo. Y cuando soltaron a Iván Padilla Bravo, dejan preso a David Nieves y a Jorge Rodríguez, y los organismos policiales sabían que eran ellos dos los que tenían información sobre la ubicación de Fran Julián Nijao, que había sido secuestrado. En tal sentido, amigos, ¿quién fue el traidor? Iván Padilla Bravo, que fue liberado. Y eso lo denunciaba David Nieves. Iván Padilla Bravo, que hizo vida en el chavismo y todavía anda por ahí. Tuvo hasta un programa en venezolana de televisión con el cabello largo y una colita hablando de cultura y de libros y de toda aquella vaina. De la traición nunca habló. Dicen que el propio Jorge Rodríguez era un gran traidor, que había cobrado el rescate o parte del rescate y se había pirado con ese dinero. Y que por esa razón fue delatado. Por esa razón fue que le dijeron a dos agentes de la DICIM: mira, este tipo tiene los reales, vayan a quitárselos. Y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, si vamos a hablar de traiciones, ¿de qué podemos hablar? El 4 de febrero hubo traiciones dentro de las traiciones. Porque el 4 de febrero Hugo Chávez traicionó al ala civil que se sumó al movimiento del 4 de febrero cuando, faltando pocos días para que ocurriera el golpe del 4 de febrero, Hugo Chávez decidió que lo que él había prometido, que era darle armas a combatientes exguerrilleros que respondían al grupo de Gabriel Puerta Ponte en Bandera Roja y al grupo Tercer Camino de Douglas Bravo, él les iba a dar armas para que colaboraran en la toma del Palacio de Miraflores el 4 de febrero. Y faltando pocos días, después que los tipos se montaron en la conjura y le revelaron a Hugo Chávez quiénes eran los militares que ellos tenían infiltrados en las Fuerzas Armadas y lo pusieron a trabajar con Hugo Chávez en la conjura, Hugo Chávez les dijo: no, yo no voy a dar más a ustedes. Espérense que nosotros lleguemos a Miraflores, cuando lleguemos los llamamos. Esa fue una traición dentro de la traición. Por eso es que dicen que Douglas Bravo y Portaponte dieron la orden de matar a Chávez ese 4 de febrero y que por esa razón fue que Hugo Chávez se encerró en el 4 de febrero. No fue una traición que Hugo Chávez mandara a la gente a matar y a morir en Miraflores y en La Casona, mientras él veía todo con unos binoculares desde el Museo Histórico Militar, donde descansa ahorita sus restos. Estamos hablando de una serie de hechos que todos llevan a pensar que no se puede hablar del chavismo si no se habla de traición. Y ahí terminamos entonces en el proceso de construcción de esa cosa infame, amorfa, de esa pústula dentro de la putrefacción llamada el madurismo. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Desmontar el chavismo. Matar simbólica o literalmente a todos los elementos alrededor de Chávez. Eliminar a todos los competidores del liderazgo de Nicolás Maduro, a todos los competidores del poder castrista, sacando del juego a los mafiosos que no aceptaban el rol que le habían dado a Nicolás Maduro y que conspiraban contra su poder. Tarek El Aizami, Miguel Rodríguez Torres, Raúl Baduel, Rafael Ramírez, Elías Agua, Aristóbulo Ituri, los Escarrá, tantos otros. Varios muertos. ¿Ustedes se acuerdan del almirante aquel Molero, que fue ministro de la defensa de Chávez? Bueno, ese señor se murió. Hubo una gente que empezó a tener una muerte extraña. O sea, ¿ustedes se acuerdan de Giordani, de Héctor Navarro, de Ana Elisa Osorio, de la ministra la Urbaneja? Hay un poco de gente que cayó y que acusan a Nicolás Maduro de traición. Rodrigo Cabeza. ¿De qué acusaron a Tarek El Aizami? De traidor. Viendo las cosas de esa manera, ¿se puede hablar del 3 de enero sin hablar de traición? Se puede hablar del 3 de enero del 2026, de la acción que desarrollaron los Estados Unidos, sin hablar de una infiltración. Y cuando se habla de infiltración, ¿de qué se habla? De traición. Cuando se habla de infiltración, se habla de una persona que vendió información,
que se prestó a dar información y que actuó como un topo dentro de esa organización criminal que es el chavismo, actuando al servicio de intereses extranjeros, actuando al servicio de intereses contrarrevolucionarios. ¿Para qué? Para obtener beneficio con eso. O sea, impunidad. Impunidad en términos de justicia y en términos económicos. Cuidado, ojo ahí, ¿no? Ojo ahí. Entonces, ¿cómo es eso? Que esta gente se la pasaba diciendo leales siempre, traidores nunca, y decidieron borrar ese lema. Que ya no lo dicen, ahora dicen Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Pero ya no dicen leales siempre, traidores nunca, porque ni ellos mismos se lo creen. No pueden hablarle al país de lealtad. No pueden mencionar la palabra traición. La palabra traición suena feo. Además de eso, está ocurriendo una cosa. ¿Por qué tú te defiendes de algo de lo que supuestamente nadie te está acusando? ¿Por qué han mandado a personalidades del chavismo? Y lo de personalidades es evidentemente ironía, como Iri Varela, a hablar de que no, aquí están difamando, aquí no hay ninguna traición. Pero ¿quién te está diciendo traidor para que tú salgas a defenderte? Qué cosa tan rara, chico, ¿ah? Oye, ¿no necesitarás un abogado? Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar y representar por los mejores. La gente de Hispanidad Abogados y Asesores resuelve ese problema que tienes con tu estatus. Porque Pedro Sánchez ha decidido tumbar los beneficios que tenían los venezolanos. La comunidad de migrantes que más cotiza en la seguridad social y que más paga impuestos en España ha sido objetivo de Pedro Sánchez ahora, porque descubrió que los venezolanos, cuando se hacen españoles, votan contra la izquierda. Si serán pendejos los venezolanos. Pero tú tienes que tener un abogado. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. También tener una póliza de seguro es importante, sobre todo si tú tienes el temor de que salga volando un helicóptero sobre tu cabeza y adiós, fuiste. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada extracción por culpa de un traidor en tu entorno. Póliza de seguro de salud y de vida, póliza de seguro de viaje, donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y el fideicomiso en vida garantiza muchísimo más de lo que te garantiza un testamento. Hablo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas, coach de comunicación. ¿Cómo he aprendido yo estos días con Eduardo Villegas? No he tenido tiempo de decírselo personalmente, Eduardo. Te lo quiero decir por esta vía, querido Eduardo. He aprendido muchísimo con tus mensajes en Instagram y estoy seguro que la gente que quiera mejorar su comunicación para mejorar su vida, no solamente va a tener un adelanto de lo que eres capaz de hacer con tus videos y tus mensajes en Instagram, sino que cuando entren en la dimensión de tu trabajo, dejándose asesorar por ti, alcanzarán un nivel de excelencia en sus comunicaciones. Inténtalo tú también. Empieza a seguir a Eduardo Villegas en su Instagram. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Mira, Nicolás no va para Escocia. Nicolás perdió el chance. Uno no sabe qué va a pasar mañana. Usted no controla el tiempo. Deje de pensar, no, bueno, el año que viene. Si usted puede ir esta primavera, ¿para qué lo va a dejar para la primavera que viene? ¿Qué tanto patiza el lomo usted trabajando y te partes el lomo y no agarras un momentico para unas vacaciones, chico? Vale, aunque sea 4 días, un fin de semana. Te vas el jueves y regresas el lunes. Te vas para Escocia. Paseas por ahí por los Highlands, vas al lago Ness o te haces un tour por destilerías y eso es chupa y dame una barrica y venga la otra, ya está. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, vive la maravillosa experiencia de la tierra escocesa, que te la cuenten en tu idioma. Todo empezó en el momento indicado, qué bien. Poco a poco se está acabando el silencio del chavismo con respecto al tema de la traición. Poco a poco empiezan a surgir voces reclamando y señalando a Delcy Rodríguez por lo obvio. Bueno, pero ¿cómo es esto que esta era vicepresidenta y ella no estaba por todo eso? Y además de eso, entonces, la tipa acepta cuadrarse con los Estados Unidos y deja de pedirle que devuelvan a Nicolás Maduro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y entonces aquí es donde entran los rusos, porque los rusos también juegan. Y quisiera mostrar esto que ven en pantalla.
Alexander Dugin cita un tweet de una cuenta que se ve que es una cuenta de estas fakes y tal, bots que posicionan vainas. Y en dicha cuenta aparece la foto de la presirvienta y el llamado es en francés. Es ella, Delcy Rodríguez, la que ha traicionado a Nicolás Maduro. Y dice Alexander Dugin, el ruso Alexander Dugin, dice, la peor persona del mundo. La Judas femenina. La Judas femenina. La mujer de Judas. Coño, Astrid Carolina. Tan bella Astrid Carolina, ¿vale? Nunca jamás serás como ella, Delcy. Pero, ¿y esto qué importa? ¿Quién es este tipo? Bueno, amigos míos, yo les cuento brevemente quién es Alexander Dugin. Alexander Dugin es un psicópata, un santón, una especie de anacoreta bien delirante al servicio de Putin. Y es un tipo que ha creado una especie de creencias místico-religiosas, así como las que tenían los nazis, que tenían unas creencias pseudo-religiosas de un destino manifiesto y de una cantidad de pajas y de una misión que les había otorgado Dios para tal y tal cosa. Y este bicho es uno de los ideólogos de ese movimiento de locos alrededor de Vladimir Putin. Es un tipo con mucho peso y es un personaje que ha sido el teórico de las principales acciones de Vladimir Putin contra la humanidad, incluyendo la guerra de Ucrania. Es uno de los sponsors del pensamiento, es uno de los intérpretes, de los exégetas de las barbaridades que hace Vladimir Putin. Yo verifiqué este contenido con expertos en la materia y me indican que sí, que la cuenta le pertenece a Alexander Dugin, que sí es él. Este tipo es tan malo que sobrevivió a un atentado con un carro bomba que se sospecha lo hicieron los servicios de inteligencia ucranianos. Le pusieron una bomba al carro y, para desgracia de la humanidad, el tipo no fue para el carro él, sino que fue la hija. Y la hija prendió el carro y la convirtieron en jalea rusa, en jalea de matrioshka la convirtieron. Este es el personaje que indica que Delcy, la presirvienta, es la versión femenina de Judas, la peor persona de la vida. Ya cuando se está diciendo a ese nivel, ya es porque la cosa en el nivel más pequeño, todo el mundo lo dice en Venezuela. A mí me lo dice la gente, me lo escribe. No, se fue Delcy que lo entregó, ellos lo entregaron. Y aquí hay un pequeño problemita que yo no sé si ellos están valorando, ¿no? Es un peligro para Delcy decir que ella entregó a Maduro. Es un peligro porque el estamento criminal del chavismo es enemigo de Delcy Rodríguez. Porque ahí todos son enemigos. Ella tiene que purgar a todo el mundo. Ella tiene que pegarse a todo el mundo ahí. Eso es, así son las cosas dentro de esas organizaciones criminales. Pero el hecho de que ella haya entregado a Nicolás Maduro no la deja mal con las bases del chavismo. No las viejas malditas del clave, estas mondongudas embutidas en una licra de malprin de 800,000 tallas menos. No, a esas no. Yo me refiero a la persona que no iba para marcha, pero votaba por el chavismo. A ese que es el peor de los chavistas, que es el chavista consuetudinario, el chavista conformista, el que dice, no, bueno, pero no importa, yo estoy con el comandante, yo estoy con el presidente. Ese chavista de base, inclusive hasta las propias viejas malditas de clase, inclusive dirigentes municipales, dirigentes parroquiales, dirigentes medios, dicen, bueno, es que había que entregarlo porque nos iban a joder a todos. Y ya la vaina estaba muy jodida, ¿no? Menos mal, vamos a ver ahora cómo mejora esto. El hecho de que la tipa sea una traidora es lo que le sube los puntos dentro de las bases del chavismo. La pone en peligro con la dirigencia del criminalato, pero le sube los puntos con la base del chavismo. Porque la base del chavismo dice, bueno, pero es que alguien lo tenía que hacer, que ladilla con ese tipo ya no tenían ladillado, había que sacarlo. Y como no lo puede sacar a través de elecciones, y como la pelona se estaba tardando, bueno, con Chávez esperaron que se lo llevara la pelona. Con Nicolás Maduro se lo tuvieron que llevar los pelucones marines y se lo llevaron, pues.
Y a que, bueno, lo entregó ella, bueno, no pasa nada. No, alguien se lo tenía que llevar. Y como ese rumor va creciendo y como eso le está causando problemas a la dirigencia del criminalato, porque la dirigencia sabe que la gente está clara en esto. Y entonces dicen, ¿cómo jodemos nosotros a Delcy si la base del chavismo está de acuerdo con que la tipa lo haya entregado? ¿Cómo jodemos nosotros a Delcy si la gente está de acuerdo con que dejemos la peleadera con los Estados Unidos porque nos iban a joder? ¿Cómo hacemos para joder a Delcy si la tipa se ganó a la base del chavismo? Ojo, a la base del chavismo. No al país. No al país. Al país no lo tiene ni lo va a tener. Por varias razones, y aunque me digan que es una frivolidad, yo les digo sinceramente, es muy difícil que esta mujer tan fea logre conquistar el país. Sobre todo con la competencia que tiene en el país de las 6 reinas Miss Universo. Sí, es frívolo, todo lo que tú quieras. Amigo, pero así somos y nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Además de eso, tiene otro problema. Para la sociedad matricentrada venezolana, que no es madre, no tiene hijos. Eso en Venezuela es muy complicado. Es una cosa horrible, porque condena a la mujer prácticamente al rol de ser mamá, y si no es mamá, no es mujer. Bueno, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Esa es la sociedad que tenemos, y nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Por eso es que la tipa lo tiene tan difícil. Entonces tienen que perfilarle el rol de ejecutiva y tal, y todo aquello. Pero nosotros tuvimos mujeres dentro de la política que tenían un rol, una imagen de ejecutivas eficientes y al mismo tiempo eran madres y eran esposas y no pasaba nada. Puedo sentarme aquí, Paulina Gamo, Aide Castillo de López, Egley Turbe de Blanco, la propia Corina Parisca de Machado, Ixora Rojas, Vestalia San Pedro de Araujo, Liliana Hernández. Puedo pasar un rato aquí. Liliana Arbelo de Torrealba, Isabel Carmona de Serra. Puedo pasar un rato aquí, amigo. Ruth de Criboy, Esther de Margulis, Esperanza Martínez. Mujeres que estuvieron en la política venezolana en cargos de relevancia. Pilarica Romero. Puedo pasar un buen rato. Tenían el rol de gestores públicos y tenían el rol de mujer, de madre y de todo aquello. Esta que tiene, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y hablando de desajustes femeninos, adelante con las imágenes de la más desajustada del chavismo de todos los tiempos. Atención. Ir a creer que porque Delcy Rodríguez recibe a los gringos que le piden audiencia es que está claudicando. Porque eso es ofender esta revolución y ofender todo el sacrificio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. No es así. Porque entonces los gringos, como saben que nos golpearon, como ellos nos golpearon y quien nos sintió el golpe, todos lo sentimos. Claro que lo sentiste. Claro que sentiste el golpe. Pero ¿por qué el afán de negar que Delcy Rodríguez haya claudicado? ¿Por qué el afán de negar que se hayan rendido? ¿Por qué el afán de negar que la tipa es una traidora? ¿Por qué ese afán en negar lo evidente? Necesita negarlo. Necesita negarlo. Porque tienen que sacarle eso de la mente a las bases del chavismo. Ellos no pueden permitir que las bases del chavismo digan, si lo entregó, qué bueno, menos mal. Porque el siguiente paso, después de decir, bien hecho que lo entregaron, menos mal, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que la propia base del chavismo diga, entreguen a Diosdado, entreguen a Iri Varela, entreguen a los demás, quiten a todos esos bichos del medio que no sirven para nada ninguno. Es la rebelión interna, amigos. Es la rebelión interna. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que andan como andan y están saliendo de sus madrigueras a repetir este tipo de cosas. Doctrina Monroe lo que busca es sembrar una colonia en Venezuela. ¿Qué es ser parte de una colonia? Ser dominado, colocar autoridades a su gusto, es apropiarse de todos los recursos de Venezuela, es agarrar
todo nuestro poderío energético y darnos miseria, como los perros, para mantenernos domados, bozaleados. Exacto, Vilma Mora. Intentando defender atacaste. Los que sabemos cómo son las formas de hablar de ciertos personajes, entendemos qué es lo que está intentando decir. Dice, no. La imposición de un gobierno, que nos quiten nuestros recursos, que nos traten como perros, todo eso lo está haciendo ahorita el gobierno de los Estados Unidos con el chavismo, no con Venezuela, con ustedes, que son unos perros. No, perros no son, mentira, ustedes no son unos perros. Los perros son un animal muy noble. Ustedes son las pulgas en todos casos. Entonces, ¿qué ocurre con esto, amigos? ¿Y por qué es importante verificar esto? ¿Quién es ese? Atención a la chiquillería. José Gregorio Vilma Mora es un militar golpista del 4 de febrero del 92. Esta lacra, que fue uno de los alzados el 4 de febrero junto a Hugo Chávez, teniente del ejército, cuando Caldera decide dejar en libertad a los golpistas que quedaban presos, él se reincorpora en la fuerza. Lo reincorporan en la fuerza para alcanzar el grado de capitán. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia, José Gregorio Vilma Mora pasa a retiro y se lanza a la constituyente. Yo lo conocí siendo constituyente en un foro que hicimos los estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales en aquel año con varios constituyentes para que explicaran cuál era el proyecto que tenían. Recuerdo que a ese foro fueron José Gregorio Vilma Mora, Vladimir Villegas, Tarek William Saab por el chavismo. Y por el sector opositor fueron Alan Bruger Carías, que por supuesto estaba en su elemento como docente. Fue una magnífica intervención de Alan Bruger Carías, qué bueno es como docente. Y el Taita, Alberto Franceschi, que hizo una maravillosa exposición también. En ese acto, en ese evento, tuve la oportunidad de escuchar a José Gregorio Vilma Mora y no le entendí un carajo lo que dijo porque el tipo tiene la lengua mocha. Todavía la tiene. Luego, por cierto, se casaría. Él estaba allí casado y se divorció de esa esposa y se casó con una de las muchachas que organizó este evento o que trabajaba en creo que ya estaba en protocolo en ese entonces, que era Carla Jiménez, que es su actual esposa y que fue la primera dama del Estado Táchira. A este personaje, ¿por qué hay que revisarlo? Porque a José Gregorio Vilma Mora, después que fue constituyente, Hugo Chávez lo nombra director del aeropuerto de Maiquetía. Como director del aeropuerto de Maiquetía, este personaje empezó a buscar posicionarse para aspirar a la gobernación del Estado Vargas. Yo lo viví de cerca. Allí en el aeropuerto de Maiquetía, donde fui a buscar trabajo en la dirección recién graduado, donde fui a buscar trabajo, creo que podía, porque yo era internacionalista, ya estaba graduado, vivía en el Estado Vargas, y estaban buscando gente en la dirección de Relaciones Públicas que dirigía un periodista llamado Julio Balsa Altuve, que por ahí anda todavía, que le metieron preso al hijo, por cierto, en este régimen, y tú, Julio Balsa Altuve, me negaste trabajo diciendo que ahí no podías meter a trabajar opositores. Lo que pasa es que después, cuando eras el jalabola de Vilma Mora, porque hay cosas que... el problema conmigo es que yo tengo buena memoria y no me olvido ni de lo bueno ni de lo malo. Porque es de bien nacido ser agradecido. Pero es de mal nacido ser olvidadizo. En tal sentido, este señor se enquista allí en el aeropuerto de Maiquetía y le imponen como director de administración para administrar el asunto a el hermano de Diosdado Cabello. Ahí empieza la pelea con Diosdado Cabello. El tipo sale del aeropuerto de Maiquetía y Chávez lo nombra Superintendente Nacional de Aduanas, segundo a bordo del CENIAT. El director del CENIAT, es decir, el Superintendente Nacional Tributario, era el profesor Trino Alcides Díaz, que venía de ser rector de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la materia Economía y Política Fiscal en la Escuela de Estudios Internacionales. No fui alumno de él. No estuve en su clase, estuve en la clase del profesor José Miguel Uzcategui porque yo ni con sabandija veo clase. Este señor es el Superintendente Nacional Tributario, Vilma Mora es su segundo a bordo, Superintendente Nacional de Aduanas, por supuesto. Luego sacan a Trino Alcides y queda Vilma Mora como jefe del CENIAT. Y allí el tipo se hace multimillonario.
Y allí crea el tipo la persecución a los comerciantes, la persecución a los consumidores. Te metían preso si tú salías de un comercio. Ellos lanzaban unas fiscalizaciones. Y tú salías de un comercio de comprar cualquier cosa y te estaba esperando un fiscal del CENIAT afuera y te decía, ¿dónde está la factura de lo que usted compró? Ah, no, detenido, multado, porque usted tiene que tener la factura. Eso lo empezó Vilma Mora. ¿Y qué ocurrió con todo esto? Bueno, que los medios de comunicación, los periodistas brejeteros, frasquiteros de siempre, como Alberto Federico Rabel, como el Circuito Unión Radio, como todas esas lacras, empezaron a posicionar la imagen de Vilma Mora. Por supuesto, eso costó plata. Empezaron a posicionar la imagen de Vilma Mora como el de un chavista eficiente, como el de un chavista que hacía su trabajo bien, como el de un gerente, porque el tipo perseguía a la gente para sacarle los reales del bolsillo. No, el CENIAT está funcionando muy bien, es una gente eficiente, es una cuestión. Y entonces empezaron a posicionar al tipo como un carajo de clase media que de verdad era un tipo eficiente y ese es el tipo de gerente que necesitamos y ojalá todos fuesen así. Eso lo vivimos, el tipo estuvo ahí. Luego lo sacan en medio de la pelea que tenía con Diosdado Cabello. Al tipo lo sacaron de ahí. ¿Y a quién dejaron por Vilma Mora? Al hermano de Diosdado Cabello, que le venía siguiendo los pasos desde que estaban en el aeropuerto. Se queda José David Cabello como jefe del CENIAT y Vilma Mora empieza un peregrinar, ¿verdad?, por el desierto. Lo primero que intenta es ser candidato a la gobernación de Vargas y se enfrenta en las primarias del PSUV a Carneiro y a Freddy Bernal. Termina ganando Carneiro las primarias del PSUV y Vilma Mora queda por ahí desamparado. Después de eso, bueno, vinieron ciertas cosas. El tipo estuvo por ahí dando tumbos hasta que en el año 2012 lo imponen como candidato a la gobernación del Táchira, ya con Chávez boqueando. Y el tipo es electo gobernador del Táchira. Electo gobernador del Táchira, ¿y qué ocurre? Se encarga esta lacra de construir el entramado del tráfico de alimentos y de combustible por la frontera, vaciando los anaqueles de todos los Andes venezolanos y llevándose la comida y la gasolina por la frontera para revenderla en Colombia a precios exorbitantes. En aquel entonces, para que tengan una idea, una cisterna llena de combustible, de gasolina, en Venezuela costaba una cosa así como 40,000 bolívares. Y se vendía cruzando la frontera en 25,000 y 30,000 dólares. Y estamos hablando de que pasaban cerca de 15, 20, 30 cisternas al día. Ese era Vilma Mora, el eficiente. ¿Y qué vino después? El hambre, los bachaqueros, la reventa de comida. Militares venezolanos. Yo conozco militares venezolanos que se alzaron viendo cómo en sus pueblos en los Andes dejaban a la gente sin comida para pasar la comida para Cúcuta. Y conozco el caso de unos oficiales militares, les envío mi saludo, ellos saben quiénes son, que viendo que los pusieron en una tanqueta a cuidar unos camiones que se iban a llevar del pueblo, los tipos agarraron y llamaron a la gente para que saquearan los camiones y dejaron los camiones ahí, la gente con hambre, la gente saqueó esos camiones. Después ellos desertaron. Andan por ahí, ellos pueden echar el cuento. Esa era Vilma Mora. ¿Y qué ocurrió? Estallaron las protestas desde 2014. ¿Y qué hizo Vilma Mora? Las arrasó a tiros. Vilma Mora arrasó a tiros con las protestas del 2014. Y ahí estuvo después, haciendo lo propio, acabando con todo el mundo. Eso ocurrió. Luego el tipo otra vez queda en la indigencia. Termina, los meten de constituyente, en una de esas constituyentes que hicieron. El tipo aspiró a ser candidato del PSUV a la gobernación de Carabobo, enfrentándose contra la Cava,
criticando que la Cava había borrado los ojos de Chávez y había impuesto un murciélago, toda aquella cosa para presentarte otra vez. Ah, sí, porque como él fue el primero, porque después lo que hicieron con Bielma Mora, de presentarlo como un tipo representante de la clase media y un gerente eficiente, es lo mismo que están haciendo con la Cava. Lo que pasa es que la Cava es más periquero que Bielma Mora y es un poquito más difícil. Fue lo mismo que hicieron con Paraqueima, es lo mismo que han hecho con estos alcalduchos de la fuerza vecinal en los municipios supuestamente opositores. Ese cuento no lo vengan a echar, lo hicieron con Dante Rivas, lo hicieron con Tarek El Aizami, lo hicieron con Diosdado Cabello también, cuando era director de Conatel, lo hicieron con Jessy Chacón. Este cuento ya uno lo ha visto demasiado y lo están intentando hacer con la presirvienta, de que ella es una gerente, ella es una intelectual, ella es una mujer muy formada y tal. No hemos visto los títulos de esta señora. Tenemos pruebas de que la universidad donde ella dice haber estudiado, ella se retiró en Inglaterra. Ahí no te graduaste, ¿viste? De Derecho Comparado. Ahí no te graduaste. Presirvienta, lambucia, locota. Estas son las cosas, amigos, de los personajes que uno tiene que narrar. Entonces ahora anda Bielma Mora dándonos clases de lo que es la lealtad y lo que es la traición y lo que es el imperio. Un tipo que un día del niño le regaló a todos los amiguitos que estudiaban con su hijo en el colegio un carro a control remoto, un Nico. Cuando tenía un Nico, amigo, tenía un Nico. Él le regaló a los 23 niños un Nico. Y a las no sé cuántas niñas la muñeca Barbie que estaba de moda. Ese era Bielma Mora. Entonces, ¿qué haces, Bielma Mora, hablando huevona ahorita? Si tú eres un fusilable. Si tú andas caminando por las calles, porque el venezolano es noble. Porque si el venezolano, y sobre todo el tachirense, ¿por qué no estás en el Táchira? ¿Por qué no te vas para el Táchira donde mataste a tanta gente? Asesino, sátrapa. Ahí andas dando clase de qué vas a dar tú, lacra. A ti también hay que quemarte como Judas. A Iri Barrera hay que quemar. Yo haría un compendio y le echaría candela todito. Porque bueno, imagínate tú, qué desgracia, chicos, ¿eh? No joda, vale. Ay, no, y de paso tú le ves la cara a Bielma Mora y te das cuenta de que hay hombres que necesitan también ir a la consulta del doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Esas patas de gallina, esas ojeras horribles, eso hay una forma de mejorarlo. Habla ya con el doctor Ricardo Pérez para que haga de forma armónica una reconstrucción de tu rostro para que no andes por la vida ni como una Delcy ni como un Bielma Mora. El doctor Ricardo Pérez, extraordinario cirujano estético en el Doral Miami. ¿Ya tú declaraste tus impuestos? Bueno, porque tú sabes, Bielma Mora le sacaba a la gente el dinero de los bolsillos. Pero en los Estados Unidos tú tienes que hacer tu declaración de impuestos. La gente dice, te prepara tu contabilidad para que esa declaración esté siempre al día. Recuerda cuando vayas a formar una empresa en los Estados Unidos es muy fácil formar una empresa. Usted lo hace desde su computadora, usted registra la empresa y ya la tiene. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted tiene que saber primero qué tipo de empresa es la que le conviene para la actividad que usted va a desarrollar. Y si usted lo hace sin saber, le puede venir un golpe al hígado bien fuerte cuando le toque pagar los impuestos. Porque resulta ser que la figura que usted escogió es una figura que, que los cobros son mayores que otras figuras que pudo utilizar y que le hubiese sido mucho más conveniente. Eso se lo explica la gente de Citas to Go. Con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. ¿Y qué más tengo yo que decirte a ti? Yo tengo que decirte una cosa muy importante. ¿Tú quieres que tu hijo sea un Bielma Mora? ¿Tú quieres que tu hijo no comprenda y no hable? Detrás de una persona que habla mal, hay una persona que no lee bien. La comprensión lectora no se trata solamente de repetir P con A, pa, P con A, pa, ¿qué dice papá? No. La comprensión lectora es entender el texto que se lee y poder en consecuencia explicarlo después. Y decir, ahí lo que quiere decir es tal y tal y tal cosa. Cuando tú logras eso con un niño, le abres las puertas a la comprensión del mundo. Si hubiese más lectura y menos pantalla táctil, hubiese menos generación de cristal. Porque entonces la gente cree que la vida dura lo que dura un video en TikTok y la vida no es así. La vida dura lo que dura una novela de García Márquez, por ejemplo. La vida dura lo que dura una novela de Stephen King, por ejemplo. La vida dura lo que puede durar un libro de James Michener. Un texto de Cortázar, un poema de Andrés Eloy Blanco. Todas esas cosas. Enséñale a tu hijo no solamente a leer, sino a querer la lectura. Todos leen, es una maravillosa herramienta para lograrlo.
Todos leen. Maravillosa herramienta. Síguelos en Instagram para que veas de qué se trata. Todosleen.cl. Todosleen.cl. Que el niño lea para que no sea chavista, ya lo sabe. Y hablando de sabandijas y de cosas horribles. Atención a la chiquillería. Los colectivos. Organizaciones amponiles al servicio del chavismo. Uno de los colectivos más conocidos de Caracas es una cosa espantosa llamada el colectivo La Piedrita, que es una organización delictiva que se encarga inclusive del control del tráfico de drogas en la zona. O sea, de eso estamos hablando. El líder de esa asociación criminal al servicio del chavismo es un personaje llamado Valentín Santana. Y este personaje llamado Valentín Santana ha emitido un video a nombre de su colectivo La Piedrita. Y si uno escucha las cosas que dice, uno dice, ¿y de qué está hablando? ¿A quién le está tirando la piedrita? ¿El jefe de La Piedrita? Coño Bolívar y Hugo Chávez. Hoy, a 13 años de tu siembra, comandante, ilumínanos. Danos la fuerza para resistir todas estas traiciones que recibió nuestro presidente Nicolás Maduro. De verdad que es importante, ¿vale?, que estemos unidos, que estemos fortaleciendo la resistencia territorial comunal. Bolívar, te lo pido de corazón, ayúdanos en esta lucha, ayúdanos, de verdad, porque esta patria no se la vamos a entregar a estos yanquis de mierda, no se la vamos a entregar. Prefiero morir bombardeado que morir arrodillado a los gringos. Hoy a 13 años, comandante Hugo Chávez, desde La Piedrita te decimos: patria o muerte. Interesantísimo lo que ha dicho este señor, porque el señor ha dicho patria o muerte, pero no ha dicho patria, socialismo o muerte. ¿Están viendo? Que hasta el que más grita se entrega también. Que no nos vamos a poner de rodillas. No, de rodillas no, te vas a poner en 4 que te vas a poner tú, ¿viste? En posición genupectorales que te vas a poner tú, Batracio. Entonces, claro. ¿Para quién es este mensaje? ¿Para usted? ¿Para mí? No, este mensaje es para lo interno del chavismo. ¿Qué va a pasar con Valentín Santana? Valentín Santana sale barato. Recuérdese que Valentín Santana vivió una situación en medio de la guerra interna del chavismo. Porque es un delincuente. Él tenía una guerra por el control de por el control del 23 de enero, de la organización 23 de enero de Caracas, centro delictivo por excelencia de la ciudad, feudo de las organizaciones criminales del chavismo. Él tenía una pelea por el control del tráfico de drogas con la organización Tupamaro de José Pinto. Y en medio de esa refriega ocurrió una tragedia para los involucrados. Por alguna razón que no conocemos del todo, el señor José Pinto, que ha sido acusado de distintas maneras y por distintas personas, e inclusive fue encarcelado por el chavismo, acusado de ser un pederasta, que se enamoraba de muchachos, conquistaba muchachos y después los mataba, y que tenía varios casos, porque tipo un celópata, o sea, un psicópata, una basura. Al parecer tenía uno de estos muchachitos, y este muchachito al parecer era muy amigo del hijo de Valentín Santana. Y José Pinto acusó al hijo de Valentín Santana y al amante que tenía José Pinto en aquel momento de que le habían tumbado una droga y unas armas. Y por esa razón los asesinó a los dos en un crimen pasional. Ante esa situación, los que hacíamos vida en el 23 de enero, porque yo iba al 23 de enero, mucho,
El único ahijado que tengo vive todavía en el 23 de enero. Y yo recuerdo la guerra que se armó y cómo la comunidad de la zona reclamaba la muerte, el asesinato de estos muchachos con pintas por todo el 23 de enero. José Pinto asesino, José Pinto asesino, José Pinto asesino. Y José Pinto se tuvo que ir del 23 de enero porque lo estaba buscando Valentín Santana para matarlo. ¿Y para dónde se fue José Pinto de los Tupamaros? Se fue para el estado Vargas. Porque en el estado Vargas gobernaba uno de sus secuaces en la alcaldía del municipio de Vargas llamado Alexis Toledo, que era del movimiento Tupamaro. Se va para Vargas y se mete a vivir en el barrio El Teleférico de Macuto. Y allá lo fue a buscar Valentín Santana y lo cayó a tiros. Y el tipo, malo como es, se salva. El tipo se salva y a Valentín Santana lo meten preso un buen rato en la sede de la Brigada de Acciones Especiales que en Caracas, que es ese edificio que tuvo no sé cuántos años construyéndose ahí del 6CPC, que se veía desde la autopista del Este. Este sujeto, Valentín Santana, viviendo allí, o estando allí, luego sale y todo aquello, y José Pinto termina cayendo en desgracia, porque lo que hizo en el 23 de enero con varios carajitos, lo volvió a hacer en Vargas, cuando se fue a vivir con el respaldo de Carneiro. Fue candidato a diputado, tuvo distintos cargos ahí, controlaba cosas. El tipo se metió a vivir en una finca en la costa este del estado Vargas, creo que fue en La Sabana o en Chuspa, y viviendo allí, creo que fue en La Sabana, en una finca que el tipo tenía, otra vez pasó lo mismo y terminó asesinando a un muchacho acusándolo de haberlo robado. No sabemos qué relación exactamente tenía él con el muchacho, pero el muchacho terminó muerto. José Pinto cae en desgracia, lo meten preso y en medio de todo eso le quitan el control de Tupamaro. Ahí sale involucrado otro muchacho llamado Cabecemango que defendía a José Pinto. No sé qué secreto le sabía José Pinto a Cabecemango. Y esa es la historia y por ahí anda Valentín Santana. Valentín Santana sale barato para el criminalato chavista. Ese en cualquier momento le da un infarto por ahí o aparece, bueno, víctima de alguna bala perdida. Porque así son ellos. Y eso está claro que es así. Lo que pasa es que cuando uno conoce la historia no le vienen a echar cuentos, ¿sabes? Cuando uno conoce la historia no le vienen a echar cuentos. Atención, el documental de Oscar Pérez. El documental de Oscar Pérez va a estrenarse el 19 de abril del 2026. En Madrid tenemos funciones a las 11 de la mañana el 19 de abril y a las 2 de la tarde el 19 de abril. Asegura tu entrada. Cómprala en la página web oscarperezdemovie.com. Y acompáñanos en la premier mundial del documental de Oscar Pérez. Allí en Madrid el 19 de abril nos vemos. Allí estaremos a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde en el cine Cinesa de Fuencarral. Las entradas están a la venta online. No se van a vender en el cine. Tienes que comprarla antes en la página web oscarperezdemovie.com. Allí nos vemos. ¿Qué va a terminar pasando aquí? ¿Para dónde va a caminar esto? Yo le voy a decir lo que yo creo que va a terminar pasando aquí. Es imposible que el chavismo pueda sobrevivir como organización criminal que es a el estado permanente de sospecha de sus capos principales. Si nosotros revisamos lo que ha sido el devenir del chavismo desde aquel año fatídico 98 en que llegaron al poder, el chavismo, como es una organización criminal, ha tenido purgas y purgas y purgas de forma seguida, consuetudinaria y reiterada. Esas purgas, atención, arrancan desde el inicio. Es que el solo hecho, ya el momento del alzamiento del 4 de febrero ya había una purga. Ya el periodo que va desde el 4 de febrero hasta la liberación de Chávez hubo varias purgas. Y el momento que va de la liberación de Chávez a las elecciones del 98 hubo varias purgas, incorporaciones y todo lo demás. Viendo las cosas de esa manera, cuando Chávez llega a la presidencia, hubo gente que estuvo con él en la campaña que no llegó al gobierno. Y empezaron los deslindes. Hubo gente que estuvo en los primeros momentos en el gobierno y se deslindaron antes del año. Del momento que va desde la elección de Hugo Chávez, el 6 de diciembre del 98, al momento de la aprobación de la Constitución del 99, el 16 de diciembre del año
el 15 de diciembre del año 99, ¿cuántas deserciones hubo del proyecto chavista? En menos de un año. En menos de un año, el chavismo se desgajó. Esa organización criminal. Ya en el año 2000, bueno, se va Arias Cárdenas, entre comillas, hay otra purga. Empiezan a irse otros. Y eso no ha parado. El chavismo tiene que estar permanentemente depurando, purgando, traicionándose en conjura permanente. Es una organización criminal. Por eso es que hacen lo que hacen. Por eso es que actúan como actúan. Esperar de ellos otra cosa, desde mi punto de vista, es equivocado. ¿Qué fue el gobierno de Hugo Chávez? Bueno, revise usted cuánta gente no fue purgada por el propio Chávez. ¿Cuánta gente no fue mandada a la cárcel? ¿Cuánta gente no fue mandada al exilio? ¿Cuánta gente no se fue por su cuenta? ¿Cuánta gente no se fue adelantada? ¿Cuánta gente no se fue a echar el cuento? ¿Cuánta gente no prefirió escapar antes que perecer? Durante la etapa madurista, ¿cuánta barbaridad no vimos? ¿Cuántos bichos no se fueron al exilio a echar el cuento de lo que estaba pasando? Vamos a contarlo. Rafael Ramírez, el magistrado Aponte Aponte, el magistrado Velázquez Alvaray, Rafael Licea, el escolta Leancy Salazar, la enfermera de Chávez y el escolta de Chávez, los fiscales que participaban en las persecuciones judiciales, incluyendo la cabeza de esa mafia que era Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres. Si nos ponemos aquí a relatar, bueno, John Christopher Figuera, bueno, estos militares, etcétera. Si nos ponemos aquí a relatar todo el gentío que se termina yendo en estos años, podemos comprender y entender que en efecto, es ridículo pensar que durante la etapa de la presirvienta no van a ocurrir cosas como esa. Tú no puedes purgar a todo el mundo y pretender que la gente se va a quedar tranquila. Aquí va a haber una reacción, en algún momento lo vamos a ver. Sobre todo cuando las piezas de la organización criminal empiezan a darse cuenta que se acabó la fiesta para ellos. Y que ahora los que estarán enfiestados serán otros. Y vendrán las grandes preguntas: ¿y qué va a pasar conmigo? Y es allí donde elementos como los colectivos empiezan a pensar: a nosotros como que nos van a joder. Y antes que me jodan a mí, mejor jodo yo. ¿Y ahora qué me toca a mí hacer? Domingo de Resurrección. Les advierto, hoy queman a Judas. Pero ni vuelve Chávez, ni vuelve Maduro. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez